gustaría que esta conferencia la hiciéramos entre todos. Entonces, póngame en una manito arriba los que tienen posibilidad de utilizar su celular durante la conferencia. ¿Quién tiene por ahí su celular? Listo. ¿Quiénes pueden acceder a Internet? Súper, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar una herramienta para que entre todos vayamos visualizando algunas cosas que vamos a ir interactuando y hagamos este espacio muy creativo, muy agradable. Muy bien. Eh, Voy a quitar esta vista para poder comenzar. Esto es un poquito como el texto base de la conferencia. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente, por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. El título entonces de esta conferencia es El amor como motor de la innovación para, digamos, llevar a cabo el ministerio, llevar a cabo esa labor tan hermosa que nos ha encomendado el Señor de evangelizar, de compartir con otros sus buenas noticias, porque su propósito es que Él quiere que se arrepienta toda criatura, ¿cierto? Que todos lleguemos a su conocimiento, que todos podamos experimentar la salvación. Entonces, esta es la base, digamos, del título de la conferencia y es la base de todo el hilo de pensamiento que vamos a tener durante esta hora. De una vez voy a comenzar con las ideas finales de la conferencia. Esto es al final lo que van a ver como una de las conclusiones. ¿Por qué innovar? ¿Por qué innovar en el Evangelio? ¿Por qué innovar en nuestro ministerio? ¿Por qué innovar en la iglesia? Por una razón, lo acabamos de mirar, porque Dios quiere. Dios quiere que seamos creativos, que imitemos su creatividad, que imitemos su capacidad de crear, su capacidad de transformar. Dios quiere que hagamos eso porque quiere que todas las personas conozcan su verdad, que las personas que no lo conocen se arrepientan. Entonces Dios nos está diciendo, yo quiero que ustedes se transformen, yo quiero que ustedes crezcan, yo quiero que ustedes abracen nuevos métodos, yo quiero que ustedes abracen nuevas maneras para llevar a cabo la labor que les voy a encomendar, la labor que espero que ustedes realicen en este tiempo. ¿Por qué innovar? Porque es un mandato para transformarnos. Dios quiere, en Romanos 12:2 podemos ver cómo Dios quiere que seamos renovados, que seamos transformados. ¿Por medio de qué? Por medio de la actualización, por medio de la renovación de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, con el propósito entonces de que podamos comprobar su buena voluntad, agradable, perfecta. Entonces Dios quiere que nos transformemos. Eso hace parte del diseño de Dios para nosotros. ¿Por qué también debemos innovar? Porque es la forma como vamos a poder equiparnos, vamos a poder abrazar nuevas herramientas, nuevas prácticas, nuevas formas, nuevas técnicas para cumplir nuestro llamado, segundo Timoteo 3:17. Y finalmente, porque tenemos que responder a un mundo en movimiento, tenemos que responder a los retos que nos trae nuestra generación, a los retos que nos trae la época en la que estamos. Entonces, si no respondemos a esos retos, a esos desafíos, como dicen por ahí, nos llevará la corriente, por ahí seremos entonces inactivos y no cumpliremos el propósito para el cual estamos en esta tierra. Entonces, son las ideas finales sobre por qué es importante innovar, por qué es importante que el amor que tenemos por Jesús nos estimule, nos active, nos despierte, nos renueve a buscar que muchos conozcan su amor. El mundo de hoy, nuestro tiempo, nuestra generación. Usted y yo no somos un accidente, usted y yo estamos para esta hora, para esta época, para este día, para esta generación, porque fue el plan de Dios. Y tenemos que entender que en medio de ese plan hay unas características que hoy destacan
el mundo en el que estamos. Hoy estamos inmersos en una cuarta revolución industrial, donde las tecnologías son la característica principal de esta era en la que está la humanidad. La inteligencia artificial, el Internet, la Big Data, toda esta serie de tecnologías han venido a cambiar la forma como las personas se relacionan, las formas como las personas se comportan, la forma como las personas ejercen sus roles, sus funciones. Todas estas tendencias y todas estas tecnologías están llevando a que hayan cambios en la forma como nosotros, los seres humanos, vivimos. Han pasado cuatro revoluciones industriales desde hace 350 años más o menos, por allá en los 1700, con todo lo que fue la invención del ferrocarril, luego con la producción en masa y la posibilidad que traía la electricidad, luego con la revolución industrial tercera, donde aparecen todos los medios digitales, y ahora con esta cuarta revolución industrial, donde la tecnología se ha vuelto la protagonista de el entorno empresarial, aún del entorno familiar y de cada una de las industrias y sectores donde los seres humanos interactuamos. Entonces, hay una realidad para el día de hoy y es que estamos inmersos en toda una dinámica tecnológica que está llevando a que muchos paradigmas tengamos que replantearlos y que está también trayéndonos a nosotros como seguidores de Jesús, como iglesia de Jesús, retos y oportunidades de transformarnos y de entender que hay unas dinámicas distintas, pero que nosotros podemos aprovecharlas para que el Evangelio del Señor pueda ser compartido a toda la humanidad. Igualmente, hay que entender que estamos inmersos en una filosofía muy fuerte que es el humanismo. Y estas son las competencias de este siglo, en las maneras, en las maneras de pensar, en las herramientas para trabajar, en las maneras de vivir en el mundo, en las maneras de trabajar. Entonces, si ustedes ven en las maneras de pensar, estamos viendo cómo se estimula la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de los problemas, el aprender aprendiendo. Entonces, a los niños que hoy llegan a nuestras escuelas dominicales, a los niños que hoy llegan a las iglesias, tenemos que saber cómo vamos a enseñarles la palabra, porque van a ser más críticos, porque van a tener una tendencia a cuestionarlo todo, porque van a querer ser muy experimentales, van a querer poder palpar, sentir las cosas. Entonces, todas estas maneras de pensar que vienen ahora incorporadas en los sistemas de educación de todos los países son paradigmas que no podemos tenerles miedo o que no podemos simplemente satanizar, sino que tenemos que entender que ese es el mundo en que hoy estamos, que nos está tocando vivir y que tenemos algo mucho más poderoso que cualquiera de las filosofías y de las herramientas y de las cosas que ofrezca este mundo, y es la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo para poder aprovechar todas estas características de las nuevas generaciones para poder entonces ser retados a cambiar nuestros modelos, ser retados a cambiar las formas como nos acercamos a compartir, a llevar a cabo nuestros ministerios. Entonces, cada una de estas maneras hay que tenerlas presente porque tienen que ver con la era, con la época que estamos viviendo. Y si ustedes ven, básicamente, todas las interacciones familiares, trabajo, todos los círculos sociales están siendo impactados por nuevos enfoques, por nuevos paradigmas. Y un tercer elemento de esta generación en la que estamos, del mundo de hoy, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con una realidad que no esperábamos, pero que sin duda ha cambiado las dinámicas y ha reforzado aún más lo que se buscaba con esta cuarta revolución industrial. Y es que la tecnología fuera inevitablemente una de las maneras para nosotros relacionarnos, de las maneras principales para nosotros comunicarnos, de las maneras principales para nosotros llevar a cabo nuestro trabajo. Y por supuesto, una de las maneras como tendremos que llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha encomendado. Y por eso todos estos elementos mezclados nos hacen sentir que la iglesia está siendo retada, que la iglesia tiene que activar otras formas, otras estructuras, otras prácticas. Y es ahí entonces donde tenemos que abrazar
la innovación. Y esa innovación como esa manera de poder buscar estrategias de Dios, poder buscar nuevas estructuras que nos permitan comunicar, que nos permitan llevar a cabo esa gran comisión. Eso es un poco entonces la introducción a este tema de el amor como el motor de la innovación de nuestros ministerios en la era digital. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes pudiera tomarle a este QR su foto, pudiera ir a este link o pudiera entonces ir a menti.com y colocar este código. Vamos a conocernos un poquito. La idea es que acá empecemos a mirar alguna información común para todos y podamos enriquecernos de hoy los paradigmas que nosotros tenemos como iglesia frente a lo que es la innovación y qué conceptos tenemos acerca de ella y cómo podemos tomar ese concepto bíblico de la innovación y llevarlo a cabo en nuestros ministerios. Entonces, me cuentan si ya tuvieron forma de... Muy bien, voy a activarlo para los que hayan podido conectarse. Voy a activarlo para que empecemos a mirar las respuestas. Ahí está el código arriba. Está el código arriba. Vamos a utilizar mucho Menti hoy, menti.com, y vamos a utilizar varios códigos. Ya por aquí estamos viendo la respuesta, súper bien. Súper. Vamos a dar 30 segunditos más. Súper. Mucho trabajo con los niños, con adolescentes, iglesia infantil. Súper. Sigan los que puedan, los que tengan oportunidad, entonces vamos a ir avanzando y vamos a ir colocando los resultados al final también. Muy bien. ¿En qué ministerios percibes innovación en tu iglesia? ¿En qué ministerios percibes que se está haciendo algo distinto, que se está buscando nuevas maneras, que se está haciendo creativo, que se está tratando de cambiar las estructuras, que se está aprovechando nuevas maneras que hoy nos ofrece la tecnología? Súper, súper. Muy bien. Ministerio infantil, 40%, evangelismo, 21%, pastorado, 19%. Muy bien, seguimos. Entonces, más o menos, tenemos ahí como una visual de quiénes estamos acá, qué ministerios tenemos y en dónde estamos percibiendo innovación en la iglesia. Entonces, vamos a seguir. Innovar quiere decir hacer cambios de algo que ya existe. Puede ser también mejorar algo que ya tengamos, cambiar un proceso, cambiar un método, cambiar una estructura.
La innovación en nuestra vida trata con mejorar, con cambiar. Y por supuesto, el Espíritu Santo nos enseña mucho acerca de eso. Eso lo hace a diario con nosotros. Innovar entonces no es dejar de predicar la palabra, no es cambiar nuestra sana doctrina, no es cambiar nuestros valores. Que quede claro que innovar no tiene nada que ver con cambiar los fundamentos, el Evangelio, lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesús, lo que nos han enseñado los apóstoles y lo que nos deja concentrado, compactado en las Sagradas Escrituras, los profetas inspirados por Dios y hombres que nos han compartido por generaciones la palabra. Entonces, queda claro entonces qué es innovar. Muy bien. Innovaciones en la iglesia. La Biblia está llena de cosas nuevas, inspiradas y creadas por Dios, que necesitaron nuevas estructuras, nuevas expresiones y nuevas prácticas. Dios es un innovador por excelencia. Isaías 43:19 nos dice que Dios está haciendo algo nuevo. Dios todos los días está haciendo algo nuevo, está transformando algo, está ajustando algo, está permitiéndonos tener la sabiduría para poder inspirar al ser humano a crear nuevas cosas, porque Él es al final quien permite que todas las cosas que nos pasan buenas, la ciencia, todas las artes, todas las habilidades que podemos utilizar para crear nuevas cosas, Él es el que permite y Él es el que fomenta que la innovación sea una característica intrínseca en el ser humano. Estamos limitando la innovación. Me gustaría que fuéramos a este punto para que miráramos algunas preguntas que quisiera que compartiéramos ahí con todos. Vamos a ir a este código ahí en Menti. Si tienen forma, le toman foto a este QR o directamente vamos a ir a este link. Entonces por acá se los voy a anotar para que de pronto sea más fácil para muchos de ustedes. Se los voy a colocar por acá en el chat también para que vayan directamente allá y hagamos este ejercicio que les voy a proponer que hagamos. Entonces, voy a correr la segunda pregunta acerca de qué tanto estamos fomentando la innovación en la iglesia. Súper. ¿Cuál es el adjetivo sobre la innovación en tu iglesia? ¿Con qué lo relacionarías? ¿Es bajo, débil, fuerte, intenso, digital? ¿Qué adjetivo le darías a la innovación en la iglesia? La idea es que en esta tarde creamos mucha conciencia colectiva de qué tan abiertos estamos a la innovación, de qué tan activos estamos buscando que el Evangelio lo podamos compartir, que podamos ejercer nuestro ministerio abrazando las nuevas formas que Dios nos permite cada día. Muy bien, ahí más o menos tenemos un reflejo y hay una palabra que está en el centro que un poco es la que la mayoría entonces eh, eh, coincide, que es bajo. Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cuáles factores consideran limitan la innovación en la iglesia? Ahí hay unas opciones. Vamos a empezar a ver cuáles de ellas son en comunes entre todos los asistentes de los diferentes países e iglesias que estamos aquí esta tarde. Súper.
Qué bueno darnos cuenta de todo esto, porque esta es la forma como también nosotros, como líderes, como personas que estamos a cargo de buscar nuevas estrategias para trabajar en la educación, en la iglesia infantil, en todo lo que es la educación cristiana, tenemos que tomar todos estos indicadores para buscar entonces cómo suplir estos vacíos que tenemos en nuestras iglesias. Súper, qué bien. Ahí tenemos una muy buena muestra de en qué estado está, digamos, eh, la cultura de innovación en nuestra iglesia y qué elementos son los que más la frenan o la detienen. Súper bien. Vamos entonces a volver a nuestra presentación para que sigamos un poco mirando entonces qué formas, algunas de estas cosas que ustedes plantean ahí, las vamos a responder acá. Vamos a seguir entonces con el tema de la innovación en la iglesia, porque este tema de innovación no es ajeno al evangelio, no es ajeno al carácter de Dios, no es ajeno al diseño de Dios para nosotros. Y es que si pudiéramos hablar de alguien que nos inspire a ser innovador, es Jesús. Y el capítulo que a mí personalmente me encanta usar para hablar de innovación en la iglesia es Mateo 9. Si ustedes pueden abrir ahí Mateo 9 y darle una ojeadita, porque está dividido de hecho como en tópicos. Entonces va a ver a Jesús con una creatividad y con una capacidad de cambiar paradigmas, con una capacidad de hacer milagros, con una capacidad de traer una nueva filosofía, con una capacidad de borrón y cuenta nueva, con una capacidad de crear, con una capacidad de mejorar. Ese capítulo 9 es, la verdad, un descreste si queremos ver a Jesús siendo un innovador. Si usted le da una leidita rápida, así ojeadita, y si tiene forma de escribir acá en el chat de Zoom lo que está viendo en unos cuantos segundos, lo primero que vea, lo primero que se le ocurra, y voy a colocar acá el chat para que empecemos a mirar qué observan. Yo obviamente tengo un resumen del capítulo, pero quiero un poco llevarlos a que ustedes vean lo que al leer así inmediatamente el capítulo 9 nos damos cuenta de lo innovador que es Jesús. ¿Alguien tiene por ahí Mateo 9 y está hojeando? No quiero pastelearle todas las cosas que yo observé, pero si de pronto alguien ya encontró cosas. La forma de hacer milagros era diferente, de acuerdo. Era multifuncional, rompía estructuras, rompía paradigmas, maravillaba a la gente. Miren lo que, sigan escribiendo, pero miren lo que yo encontré en Mateo 9. Mire todo lo que podemos ver acerca de ese capítulo, la riqueza que tiene ese capítulo. Perdonó pecados, considerado como una blasfemia, cambiando paradigmas completamente. Sanó un paralítico, reclutó a un publicano, algo mal visto socialmente, dejó de ayunar, sanó a una mujer impura por sus hemorragias, resucitó a una niña, le volvió la vista a dos ciegos, liberó a un endemoniado mudo y este comenzó a hablar, enseñó en las sinagogas de todos los pueblos y aldeas, enseñó en esos lugares, sanó toda enfermedad y toda dolencia, y hay unas cosas adicionales, oró por ayudantes porque el trabajo restante era descomunal. Al final de todas esas manifestaciones de creatividad, de renovación, de transformación, de innovación que Jesús nos muestra en Mateo 9, al final la conclusión es jamás se había visto nada igual en Israel, porque Jesús estaba haciendo algo tan innovador desde la teología, desde la práctica, que la gente se maravillaba y decía esto. Y de este capítulo 9 quiero resaltar dos cosas. Eh, este, que el vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Este tiempo en el que estamos es un tiempo diferente.
Es un tiempo que nos está moviendo muchas bases en cuanto al relacionamiento, en cuanto a las formas de trabajar, en cuanto a las formas de vivir. Es un tiempo, como ustedes ven, inmerso en una era digital, hizo un uso intensivo de la tecnología, de la información, donde todos queremos información, donde no nos saciamos con todas las fuentes de información. Y es un tiempo donde definitivamente algunos de nosotros tenemos unas estructuras viejas, algunos de nosotros tenemos unos paradigmas viejos, algunos de nosotros tenemos unas formas, unos métodos que nos han funcionado en otras épocas, nos han funcionado en ciertas circunstancias. El reto ahora es cómo descubrir nuevas herramientas, nuevos métodos, nuevas formas, para que entonces suceda esto, que nosotros podamos ser destinatarios, podamos ser vasijas, podamos ser odres nuevos de ese vino, de esa unción, de eso que el Señor quiere hacer en esta época, en este tiempo, con esta generación, a través de nosotros. Y que al final, este verso del capítulo 9 se pueda materializar. 9:38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Roga pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ese es un llamado que esta tarde nos hace el Señor. Quiere que nosotros podamos reforzarnos, quiere que nosotros podamos transformarnos, quiere que nosotros nos podamos acondicionar a las circunstancias, a este tiempo, y podamos, por supuesto, comprometernos a que seamos instrumentos para Él, para que Él pueda seguirse manifestando en esta generación, en esta época. Entonces, no solo Jesús pudiéramos tomarlo como referencia. Me encanta David. David en 1 Samuel 17, cuando estaba frente a este gigante, utilizó la tecnología con la cual él se sentía cómodo, la onda. No utilizó la tecnología de aquella época, grandes armaduras, cubiertas de hierro, fuertes para resistir un golpe de Goliat. Se despojó de esta tecnología, usó su onda y con su tecnología pudo tumbar a este gigante. Pero luego entendió que para destruirlo tenía que utilizar la tecnología, la herramienta de aquella época. Tomó su espada y terminó con la vida de Goliat. Y David entendió muy bien que había que aprovechar las herramientas, las tecnologías de cada época. Después equipó a sus ejércitos, no con ondas, los equipó con las tecnologías, con las herramientas de aquella época, para que entonces su ejército pudiera ser un ejército hasta el día de hoy reconocido, y un ejército que se recuerda porque fue guiado, liderado por un guerrero como David. Entonces podemos ver cómo David tenía esa flexibilidad para saber qué herramienta utilizar, qué tecnología para cada circunstancia. José fue otro innovador, sabio administrador, que pudo entender las circunstancias de su época, que pudo entender el propósito de Dios con su vida y que ese entendimiento y ese discernimiento de la voluntad de Dios lo ayudó entonces a proponerle a Faraón la mejor estrategia, el mejor plan, el mejor modelo para administrar los recursos de aquella época y poder entonces superar la dificultad que tendrían de hambruna en esa región. Nehemías, otro innovador, gran arquitecto, pudo liderar la construcción de los muros cuando Nabucodonosor tomó Israel a Jerusalén y la invadió y destruyó los muros. Y fue un gran arquitecto porque en medio de la dificultad, de las limitaciones, en medio de que estaba la amenaza de ser atacados por los pueblos vecinos, con una mano tenían la espada, con otra mano tenían la pala para construir, pudo arquitectar esa solución que se necesitaba para aquella época. Y así sucesivamente. Tenemos ejemplos de muchos más hombres innovadores
que la Biblia nos enseña. Muy bien. Ejemplos de innovación en la iglesia local. Qué bueno que entre todos pudiéramos en este momento nutrirnos de cosas que están sucediendo en nuestras iglesias. Así que con este código, yo también voy a colocar por acá en el chat de nuevo este enlace para que vayamos a este código y todos nos nutramos de qué estamos viendo, qué está sucediendo en nuestras iglesias y que podamos aprender de eso. Entonces voy a activar acá esta opción 3 para que veamos un poco aquellas cosas que están funcionando en nuestras iglesias y que nos sirvan a nosotros también como para empezar a darnos cuenta de qué cosas están funcionando y aprender, porque innovar también se trata de eso, de no empezar desde cero, de aprender de lo que otros están haciendo, de iglesias vecinas, hermanas, cercanas, que podamos compartir todos estos conocimientos. Entonces vamos a empezar a mirar acá. Acá está el código, a mirar qué ejemplos de innovación podemos identificar y compartir en nuestras iglesias. Súper. Muy bien. Clases por YouTube, programas online, emisora, institutos virtuales. Súper. Innovación en plataformas, redes sociales. Súper. Evangelizar mediante redes sociales, radio. Que miran actividades que podemos hacer por YouTube que normalmente hacíamos físicas, redes sociales, súper, clases por Zoom, discípulos virtuales, me encanta eso. Todo esto lo voy a compartir en un archivo para que podamos alimentarnos de estas ideas que están ya siendo ejecutadas en algunas iglesias y que nos sirvan para que nosotros también podamos empezar a crear otras estrategias, entendiendo el contexto en el que estamos, la situación en la que estamos. El mundo no se detiene, esto es un mundo en movimiento. Nosotros tenemos que poder adaptarnos a estas circunstancias y poder seguir con la sabiduría que Dios nos da y la inteligencia haciendo nuevas cosas. Muy bien, súper, me encanta. ¿Qué nota? Muy bien. Enseguida volvemos por acá. Muy bien, vamos a seguir. ¿Por qué innovar? ¿Por qué innovar? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué debemos de innovar? Yo acá traje algunas razones que a mi modo de ver son importantes de por qué innovar y seguramente tendremos algunas otras más. La primera es que nosotros debemos innovar simplemente porque somos la iglesia, porque somos a los que el mundo tendría que seguir. Es así de sencillo, porque somos aquellos que tenemos la responsabilidad de modelar una vida santa, porque somos los que Jesús ha dicho que son la luz, el modelo a seguir, la sal, los que le dan sentido a esta tierra. Entonces, tenemos la responsabilidad de esa inspiración. Tendríamos la responsabilidad de ser los consejeros de nuestras autoridades, de aquellos que nos rodean, de nuestro jefe, en los círculos que estamos, tendríamos nosotros que poder ser ese tipo de lugar, ese tipo de personas. Al ser entonces la iglesia, tendríamos que ser el lugar donde todos quisieran estar. ¿Por qué innovar? Hay que innovar debido a la rápida evolución de nuestro entorno. Ustedes, en el contexto y en la introducción del tiempo en el que estamos, les dije eso. Estamos inmersos en un mundo guiado por la tecnología. Entonces, hay una gran necesidad y es que la iglesia tiene que adaptarse
a la época, a adaptarse a las formas, a las maneras como hoy vive la sociedad. Tiene que aceptar de que no hay unos modelos ideales de la familia, no hay unos modelos ideales del comportamiento humano. Hay cosas que no son como Dios las diseñó y sin embargo la iglesia tiene que ser flexible, adaptarse a ese entorno y poder utilizar las herramientas, los métodos, las formas nuevas que Dios quiere darnos para que su evangelio se siga llevando, para que se siga llevando a cabo nuestra función. Hay que innovar porque por la misma exigencia de la gente. Es que en cualquiera de nuestras iglesias podrán validar lo que les voy a decir. Eh, Aunque hay una función de la iglesia y es que podamos edificarnos y podamos glorificar al Señor, creo que el interés de Dios, el interés de Jesús era que las personas, la gente, pudiera ser satisfecha de sus necesidades espirituales. Entonces, la gente es el centro en gran manera de nuestros ministerios. Por eso tenemos que innovar, porque tenemos niños, porque tenemos jóvenes, porque tenemos adultos, parejas, porque tenemos diferentes características de individuos que están necesitando nuevas maneras para llegarles a ellos con este mensaje salvador. Hay que innovar porque necesitamos resultados diferentes. Si los resultados que hoy tenemos en las iglesias no están produciendo el fruto que el Señor espera, si no estamos alcanzando a las personas que nos rodean, si no estamos impactando socialmente nuestro entorno, si no estamos logrando que se añadan más personas a la iglesia, si no estamos siendo referentes, si los resultados realmente no son buenos, entonces necesitamos cambiar esos resultados pobres dentro de la iglesia. Necesitamos innovar con cosas distintas para ver si tomamos y alcanzamos y obtenemos resultados distintos. No podemos seguir haciendo lo mismo que no funciona. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé nuevas maneras, que nos renueve, que nos dé nuevas herramientas para que podamos producir frutos distintos. Hay que innovar porque urge dejar las cosas que no funcionan. Es así. Y aquí no me refiero a que tenemos que renunciar a la predicación que exhorta a la búsqueda de la santidad, a la oración, a la Santa Cena, al discipulado, a la segunda venida del Señor Jesús. Todo esto es inamovible. Sin embargo, hay cosas que en nuestras iglesias no funcionan. Tal vez los tipos de cultos que hacemos, los programas y los eventos sin propósito, solamente por llenar una agenda, solo por hacer una actividad. Hay veces tenemos metas sin sentido, sin dirección, cosas que hacemos porque las estamos repitiendo porque así las hacían otros o porque así las aprendimos cuando llegamos al ministerio. Creo que debemos de reconocer que hay cosas que no funcionan y que es la hora de que esta nueva generación de líderes, que esta nueva generación de hombres y mujeres que estamos en este lugar, tenemos que despertar y tenemos que pedirle al Señor que nos renueve, que nos transforme, que nos dé visión, que nos dé nuevas maneras, que nos dé la sabiduría para entender cómo aprovechar los dones, los talentos que tenemos para crear nuevas formas, para crear nuevas maneras de llevar a cabo nuestro ministerio. Hay que innovar para no ser una iglesia fría y sin relevancia. La gente está cansada de la religión y muchas veces la gente relaciona a Dios con la religión, pero no es así. El ser humano tiene una necesidad interior, tiene un vacío en su alma que solo puede ser llenado por su creador. Eso es una verdad inamovible. La realidad es que así como un papá representa a esa figura de papá Dios, y dependiendo de esa figura de papá que tenga nuestros hijos, es en algún grado que va a tener esa referencia de papá Dios. Nosotros somos la referencia de Jesús como iglesia. Nosotros somos su cuerpo. La forma como nosotros nos comportemos,
la forma como nosotros nos movamos, la forma como nosotros nos desempeñemos como iglesia, representa a Jesús. Y por eso es importante que podamos renovarnos, podamos innovar, podamos desde nuestro interior ser transformados para que entonces podamos ser una iglesia viva, una iglesia que entiende las necesidades de la sociedad y que busca maneras para que Dios se manifieste en las necesidades de estas personas. Hay que innovar porque esta generación sabe distinguir entre lo bien hecho y lo mediocre. Estamos en una era donde hay cierto nivel de facilismo, donde las tecnologías han venido a facilitar muchas cosas. Y sin embargo, en muchas industrias, en muchos sectores, se ha vuelto más exigente todo. Y por eso esta generación, en cierta manera, es exigente. Y hemos visto en algunas de las competencias de las generaciones que se levantan que son exigentes porque tienen unas maneras de pensar, de relacionarse en distintas. Entonces, ellos saben distinguir entre lo bien hecho y lo mediocre. Y Dios quiere excelencia. Por eso creo que hay un potencial dentro de la iglesia, dentro de esta nueva generación, para que Dios pueda utilizarnos con esa unción nueva, con ese nuevo vino. Y finalmente hay que innovar porque necesitamos que la gente cambie su opinión negativa sobre la iglesia. Si eso lo logramos, entonces ellos en gran medida podrán cambiar la forma de pensar acerca de Dios. Nadie puede estar bien en un lugar del que tiene una opinión negativa. Y si nosotros podemos buscar esas formas de acercarnos a las personas para que conozcan realmente lo bueno que es Dios y puedan gustar de lo bueno que es Dios, seguramente podemos ser ese instrumento del Señor para alcanzar y para que muchas personas tengan el concepto adecuado de lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de Jesús. ¿Qué estrategias para innovar podemos tener en la iglesia? Primero, conozca profundamente la iglesia. Eh, Acá hay un trabajo muy fuerte que hacer desde el liderazgo de nuestras iglesias. Hay que conocer a cada miembro, sus personalidades, las fortalezas y las debilidades. Esa época donde la iglesia era liderada por unos cuantos y en el otro lado estaban los feligreses o los que asistían y la iglesia la dirigíamos o la liberábamos 5 o 10 personas y el resto asistían y en algunas ocasiones se involucraban con un ministerio. Creo que eso es un paradigma que tenemos que empezar a transformar. Y una de las maneras es conociendo a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, sus personalidades, sus habilidades, sus dones, quién es esta persona, cuál es su propósito de vida, cuál es su misión, qué le ha revelado Dios y cómo conectar ese propósito individual con el propósito de la iglesia. Hay que trabajar fuertemente en eso. Hay que funcionar como un cuerpo. La iglesia no puede seguir trabajando solo por el liderazgo de algunos cuantos. Cada uno de nosotros es miembro de un cuerpo. Dios a cada uno de nosotros nos dio unos talentos, unos dones, unas competencias, unas habilidades. Tenemos que ejercitarlas, tenemos que ponerlas al servicio y tenemos que permitir que ese cuerpo sea funcional. Si queremos innovar en la iglesia, tenemos que involucrarnos, tenemos que comprometernos los unos con los otros para que la iglesia pueda entonces ser funcional y pueda llevar a cabo estrategias que le permitan buscar nuevas maneras de llevar a cabo su función, su misión. Hay que actualizar nuestras herramientas, los métodos, las estructuras. Hay que abrazar las formas como Dios nos está dando, los recursos, las herramientas que Dios hoy nos está permitiendo tener. Entonces tenemos que, como ustedes lo decían, buscar formas de cómo mejorar la educación cristiana, de cómo tener un liderazgo más participativo, un liderazgo más moderno, más consciente de que nos necesitamos unos a otros, de que podemos funcionar mejor si la iglesia tiene cohesión, si la iglesia tiene un propósito, si cada miembro de la iglesia está conectado con un propósito, con el propósito de la iglesia. Tenemos que fortalecer la comunicación.
no podemos estar como en estructuras jerárquicas. Allí están los líderes, aquí están los miembros de la iglesia. No, tenemos que tener acceso a todos los líderes de la iglesia, tenemos que conocernos los unos a los otros, tenemos que tener participación activa, diálogo directo, para que podamos entonces romper esos sistemas y esas estructuras jerárquicas que aún en nuestras iglesias se dan. Y finalmente, tenemos que unirnos al ecosistema de la iglesia global, espacios como estos, donde podemos fomentar este tipo de visiones, este trabajo en equipo, donde podemos nutrirnos de las experiencias de cada una de las iglesias. No podemos ser una iglesia local aislada, tenemos que unirnos a un propósito más grande, que es el propósito de la iglesia de Jesús, de lo que Jesús quiere con su iglesia. Entonces tenemos que empezar a trabajar como cuerpo, aún desde lo individual, pero aún también desde lo local como iglesia, integrada a un ecosistema, porque de esa forma vamos a poder tener volumen, de esa forma vamos a poder tener completitud, de esa forma vamos a poder nutrirnos. Eso es algo que tiene que trabajar nuestras iglesias para poder buscar nuevas maneras, para poder innovar. Hay que trabajar entonces en algunas metodologías. Acá yo les traigo algunas de las metodologías donde se las voy a compartir acá en la presentación y hay que empezar a entender las necesidades de las personas, hay que entender los problemas, hay que poder involucrar a toda la iglesia para que hagamos ideación, para que podamos plantear un nuevo producto, un nuevo tipo de servicio, una nueva clase, un nuevo enfoque a cierto segmento de personas y poder validar que esas cosas nos están funcionando, sino pivotear, es decir, cambiemos de estrategia, busquemos otra forma. Tenemos que ser una iglesia viva y para eso hay metodologías que utilizamos en el campo empresarial, pero que pueden ayudarnos a encontrar metodologías al interior de la iglesia. Entonces, un ejemplo de estas metodologías nos llevan a hacer este tipo de cosas. Quiero validar si tenemos tiempo de la práctica. Aaron, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Alguien me ayuda con el tiempo? Johan, te queda este, hasta 5:30 tiene. Perfecto, súper. Entonces vamos a hacer este ejercicio de cómo involucrar a la iglesia, de cómo involucrarnos como miembros, de cómo poder llegar a tipos de problemas comunes, de cómo tener visión compartida alrededor de cosas que deberíamos de trabajar como iglesia. Quiero invitarlos entonces a que hagamos este ejercicio. Vamos a ir a este link, a este código, o pueden buscar el QR. Se los voy a colocar de nuevo acá en el chat para que hagamos un ejercicio de ideación, identificando algunos problemas, algunas necesidades que pueden ayudarnos a crear una conciencia colectiva y a buscar opciones como iglesia de oportunidades para innovar y que no siempre dependamos del líder o del pastor, que solamente son esas personas las responsables de hacerlo, no, que todos nosotros podamos involucrarnos en este proceso. Entonces, voy a abrir acá para que hagamos este ejercicio de co-creación entre todos y más o menos podamos entender que hay metodologías que nos pueden ayudar a hacer este ejercicio. Entonces, es muy sencillo. Empieza con entender cuáles son las necesidades. Hablemos de alguna necesidad. Entonces, cada uno de ustedes va a entrar a este código y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de lo que puede ser hacer un ejercicio de ideación. Entonces, empatía es entender al otro, es identificar las necesidades que hoy existen a nuestro alrededor. Entonces, hablemos de algunas de esas necesidades. En general, cuando ustedes salen a la calle, cuando ustedes prenden el televisor, cuando ustedes están escuchando una noticia, ¿de qué necesidades se dan cuenta? Como miembro del cuerpo de Cristo, como alguien que tiene un llamado, ¿qué necesidades encuentra a su alrededor? ¿Qué observa cuando mira a su vecino? ¿Qué observa aún cuando está en una reunión familiar? ¿Qué necesidades son las que tienen las personas? ¿O qué vacíos?
o qué distorsiones tienen de la vida. Entonces, es muy sencillo. Ustedes aquí están planteando algunas necesidades de las personas. Hablemos de necesidades de las personas. ¿Qué necesitan las personas que nos rodean? Vamos a hacer un ejercicio de innovación. Vamos a partir de las necesidades que hoy tiene el mundo, que hoy tienen las personas que nos rodean. Sanar el pasado. Hay falta de identidad. Súper. Que se sientan escuchados. Afecto emocional. Necesitan amor. Cuando ustedes salen, ¿qué observan? ¿Qué perciben? Hay necesidades a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces, lo primero que tiene que trabajar la iglesia es identificar las necesidades de su contexto. Cada necesidad puede ser distinta, pero seguramente vamos a ir a necesidades existenciales comunes. Pero hay diferentes necesidades. Y esa es una primera fase que uno hace cuando quiere buscar oportunidades para desarrollar estrategias de innovación en la iglesia. Luego de que hemos descubierto las necesidades, son muchas, no las podemos cubrir todas, no podemos enfocarnos en todas, definamos algún tipo de problema. Supongamos que de las necesidades que ustedes han planteado, hay estos tipos, hay 7 tipos de problemas. Entonces, hacemos una divergencia, muchas necesidades, no las podemos atender a todas a la vez, tenemos que converger en algún tipo de problema. Puede que nuestra iglesia tenga más orientación hacia lo social, puede que nuestra iglesia tenga más orientación hacia lo familiar, puede que nuestra iglesia tenga más orientación hacia el empresariado, el sector de los negocios. ¿Qué tipo de problema les gustaría a ustedes que trabajáramos en este ejercicio? Hagamos una votación sencilla. Hay muchas necesidades sobre violencia y abuso infantil. Votemos cada una, identifiquemos algún tipo de problema. Muy bien, fase de empatía, necesidades a nuestro alrededor, estamos haciendo un ejercicio en la iglesia, vamos a hacer algo distinto el próximo año, vamos a hacer una planeación de cómo vamos a abordar el 2021, cuáles son las necesidades de nuestro alrededor, cuáles son las necesidades de la iglesia, ¿cierto? Entonces, violencia y abuso infantil, la más votada en este momento. Vamos entonces a entender que muchas de las necesidades que acabamos de identificar tienen relación con violencia y abuso infantil, ¿cierto? ¿Qué tipo de metodología nos permite Design Thinking y Lean Startup? Entender las necesidades, identificar problemas, idear colectivamente como miembros de la iglesia. Todos podemos tener visiones desde el don que tenemos, desde la habilidad que tenemos, desde la formación que Dios nos ha permitido tener, desde la misma historia de vida que cada uno de nosotros tiene. Cada uno tiene entonces una forma, una cosmovisión, ¿cierto? La idea es que estos ejercicios los podamos empezar a hacer en la iglesia para que trabajemos juntos como un cuerpo, como que llevemos a cabo algunas de las estrategias que les acabo de mostrar. Y una vez que hacemos el ejercicio, entonces, de identificar las necesidades generales, relacionarlas con algún dominio, con un problema, entonces el tipo de problema que acabamos de ver se llama violencia y abuso infantil. Entonces, ese es el problema que tenemos aquí. Acá lo voy a colocar. Violencia y abuso infantil, ¿cierto? Es así muy sencillo. Entonces, si ustedes entran a este código, al 22 25 54 4, se los voy a colocar acá para que sea más fácil y hagamos el ejercicio de ideación. Se los voy a colocar acá en el chat
y los que puedan ver el código, entren el código y podamos hacer el ejercicio entre todos. Entonces estamos en esta fase. Estamos en la fase, hicimos empatía, identificamos alrededor las necesidades que hay en la iglesia. El ejercicio lo vamos a hacer al interior, lo trabajamos al interior. El ejercicio va a ser con enfoque hacia el exterior, lo trabajamos al exterior. Identificamos necesidades, definimos el tipo de problema, definimos entonces la naturaleza de ese problema y resulta que en este momento tenemos un problema. Y el problema es violencia y abuso infantil. Entonces, en esta fase que sigue, hacemos ideación. Si aquí estamos todos los miembros de la iglesia, ¿cierto? Y somos, digamos, tenemos en común que somos la iglesia del Señor Jesús. ¿Qué ideas tienen ustedes para trabajar el tema de violencia y abuso infantil? ¿Cómo pudiéramos cambiar esta realidad? Y ahí es donde nos planteamos una hipótesis. ¿Cómo pudiéramos disminuir la violencia y el abuso infantil en un 30%, en un 50%? ¿Cómo pudiéramos prevenir la violencia y el abuso infantil en los hogares de la iglesia o en los hogares de los miembros de las familias de la iglesia? ¿Cómo pudiéramos hacer? Entonces, hacemos un ejercicio de ideación entre todos. Aquí estamos todos buscando soluciones y estamos generando ideas. Algunos están diciendo, con empatía, seguramente que solo con entender al otro resuelvo el problema de violencia y abuso infantil. Con amor, tiene sentido, ¿cierto? ¿Cómo más? ¿A alguien se le ocurre una estrategia para trabajar contra la violencia y el abuso infantil? Con psicólogos, sí, claro, funciona. Escuchándolos, hablando con los niños, preguntándoles, ¿cómo vas? ¿Por qué estás tan callado? ¿Qué está pasando? ¿Quién te está hablando? ¿Alguien te está diciendo algo? ¿Alguien te está irrespetando? ¿Cierto? Previniéndolos, dándoles acompañamiento espiritual, hablándoles que ese tipo de cosas van a suceder. Como dijo el Señor Jesús, en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido. O sea, hay realidades y hay que entonces hablarles acerca de eso, observando sus actitudes. Algunos podrán decir, denunciando, enseñándoles a que se defiendan. Todo lo que están hablando ustedes ahí son maneras de cómo como iglesia podemos hacer, capacitando a los papás, fundamental. ¿En cuántas de las iglesias de ustedes tienen ya capacitaciones para los papis sobre cómo prevenir abuso infantil en la escuela o aún con los miembros de la familia? O cómo ayudarles a identificar cuando alguien está vulnerando sus derechos. Entonces miren que como iglesia tenemos que liderar estas estrategias, innovando, buscando opciones, estrategias, alineándonos de hecho con el gobierno. El gobierno también tiene una agenda relacionada con este tipo de problemas. Entonces tenemos que asociarnos con ellos. No podemos trabajar solos, no podemos ser una iglesia desconectada, aislada, inactiva. Tenemos que activar todo ese ecosistema y eso se requiere si queremos ser vigentes en esta generación. Tenemos que ser una iglesia visible, tenemos que ser una iglesia que resuelve los problemas, que resuelve las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, ese era nuestro problema. Entonces acá vimos muchas razones y muchas maneras de cómo resolver ese problema. Y así sucesivamente, la metodología nos lleva a buscar algunos de estos problemas, de estas ideas, agruparlas y empezar a trabajar en planes de acción para cada una de ellas. Entonces, aquí les doy un ejemplo de las metodologías, ahí les comparto un link de cómo la metodología nos lleva paso a paso y nos da técnicas para hacer este tipo de cosas. Mi invitación es que abracemos las nuevas metodologías, aún las metodologías que funcionan en el entorno empresarial, pero que nos sirven para crear conciencia, una visión compartida en la iglesia, para trabajar todos en pro de resolver un problema, de resolver una necesidad que existe al interior
o al exterior de la iglesia. Entonces, solamente dos ejemplos de cómo podemos hacer este proceso. Y también en la metodología veíamos que podemos tener diferentes estrategias para concretar eso. Supongamos que terminamos la fase de ideación y que ahora nosotros quisiéramos prototipar, ve, y cómo pudiera ser este producto, y cómo pudiera ser este protocolo, y cómo pudiera ser una solución para eso, y cómo trabajaríamos en temas de sensibilizar a los padres, de capacitar, cómo trabajaríamos en alguna de los problemas que identificamos. Hay herramientas para hacer eso. Entonces, yo acá me voy a salir por acá y les voy a compartir cosas que yo tengo acá en mi celular. Me confirman que estén viendo mi celular. Creo que estamos viendo la pantalla de mi celular, ¿cierto? Sí. Estamos viendo ahí un par de feos en un celular. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay una serie de herramientas. Yo aquí tengo algunas cuantas que las uso. Por ejemplo, para el trabajo con los niños, les recomiendo esta herramienta que se llama Superbook. Acá en Johan, no se ve. ok. Venga, yo miro a ver qué. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, hay diferentes herramientas. Caso, por ejemplo, para la iglesia infantil, una herramienta súper buena para ambientar a los niños ahora que les gusta tanto el tema de los videojuegos, que les gusta tanto el tema de los videos, que les gusta tanto el tema de los superhéroes. Esta herramienta, por ejemplo, es súper interesante para que busquemos estrategias con los niños y los enganchemos en nuevas formas de aprender, ¿cierto? Entonces, a ellos les encantan los videos, los videojuegos, les encantan las competencias, les encanta los tests, les encanta todo ese tipo de cosas. Entonces, acá, por ejemplo, esta es una muy buena herramienta para trabajo infantil. Y ustedes también pueden aprovechar herramientas como las que yo estaba utilizando de encuestas en línea. Hay herramientas para que ellos graben videos, hay herramientas para que hagan quizzes, hay un montón de herramientas digitales para trabajar con los niños y estimularlos a que también el evangelio es chévere, es bacano, es digital, es moderno, que no vean que las cosas del Señor no tienen atractivo. Ese es el reto de nosotros como profesores que estamos trabajando en la iglesia con la iglesia infantil. Por ejemplo, en temas de evangelismo o discipulado, esta app se llama Yes, His, es para trabajar evangelismo, estrategias de evangelismo con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos. También tiene programas para evangelismo. Entonces yo acá puedo puedo tener discipulado. Entonces puedo empezar a programar, voy a trabajar esto con este compañero, lo voy a invitar a un café, le voy a compartir de esto, le voy a hacer este tipo de preguntas. Esta herramienta es muy chévere porque nos ayuda a trabajar evangelismo y todo lo que es discipulado. Entonces, mire que son herramientas que hoy nos permiten, abrazar, digamos, nuevas maneras. Hay una, por ejemplo, que tiene que ver con mi discipulado. Esta se llama Biblioteca de Libros Cristianos. Hay muchas más apps. Le traje algunos ejemplos de cosas que podemos hacer para leer sobre cómo ser un mejor líder, cómo ser un mejor profesor, cómo desarrollar ciertas habilidades. Tengo estas dificultades, cómo trabajar en este área de mi vida. Esta es una biblioteca de libros cristianos y hay unos libros muy interesantes que nos pueden ayudar en los temas de discipulado, y en temas personales, de liderazgo. Entonces, es una súper buena herramienta. Ustedes conocen el tema de Bible, la Biblia, que todo lo que hay para trabajo individual es fenomenal.
de planes. De hecho, hay planes para trabajar de discipulado, de evangelismo. Entonces, son súper buenas herramientas. Hay temas de, de devocionales y un montón de herramientas que creo que hoy podemos buscar, accederlas y buscar entonces cómo innovar, ¿cierto? Cómo cambiar las formas tradicionales en que hemos estado llevando a cabo nuestros ministerios. Y finalmente, entonces, volvemos acá. Yo pensé no sé, pensé que, por ejemplo, estas cosas, los resultados los estuvieron viendo cuando ustedes estaban haciendo las encuestas. Esto lo pudieron ver en el momento de la presentación, estos resultados. Sí, los pudieron ver. Ok, yo les voy a mandar ahorita todos los resultados consolidados de lo que estuvimos mirando. Listo, vamos a ir cerrando entonces. Volvemos a las ideas finales. Es que Dios quiere que innovemos, porque Dios ama este mundo y quiere que este mundo no se pierda, ¿cierto? Esa es la realidad. Eso es lo que Dios quiere, que el mundo no se pierda. Y nuestra tarea entonces es buscar las maneras para llevar a cabo esa misión. Cuando nosotros decidimos asumir la innovación como algo natural, intrínseco en nuestro desarrollo espiritual, porque estamos recibiendo de Dios nuevas formas, queremos trabajar en nuestro ser, queremos trabajar en nuestra forma de pensar. Entonces es un mandato de Dios. También porque a través de la innovación podemos, como lo acabamos de ver, buscar formas distintas para equiparnos, herramientas, metodologías, aplicaciones para equiparnos y cumplir con nuestro llamado. Estamos llamados a ser creativos, innovadores, de que nuestro ministerio lo hagamos con excelencia. Y Dios quiere equiparnos. Por eso tenemos que ser intencionales en innovar y en buscar estrategias. Y finalmente, porque hay que responder a un mundo en movimiento, un mundo que está viciado, un mundo que está perdido, un mundo que cada vez está más lejos del diseño de Dios, pero es un mundo que Dios ama y que Dios espera que nosotros podamos tener las respuestas para cada generación, para cada época. Y hoy, en este momento, es nuestra época, es nuestro momento. Estas son las conclusiones finales para que vayamos terminando. El llamado del Evangelio exige reflexiones, planes, acciones más divergentes, como este tipo de cosas que pudimos hacer, que seamos más creativos, más innovadores, que podamos tener, digamos, la capacidad de abrir y tener esta flexibilidad para poder difundir el Evangelio a todos los rincones del mundo. Al innovar, podemos fallar y es una opción, pero aprender es una obligación. No somos perfectos y Dios no está buscando ese tipo de perfección. Dios quiere que trabajemos en nuestro carácter, pero en las formas, en las maneras podemos fallar, ¿cierto? Pero que mantengamos siempre el deseo de aprender. Tercero, para innovar en medio de cosas tan sagradas se necesita mucha responsabilidad y tener una conexión estrecha con Dios. La innovación es una de las dimensiones de la madurez espiritual, porque estoy comprometido con mi Señor, estoy comprometido con su obra y estoy por eso buscando nuevas formas de llevar a cabo la misión que tengo. Y finalmente, necesitamos ser más espirituales de lo que imaginamos para innovar. No tengamos en poco a la gente innovadora de la iglesia. Ellos también son espirituales. Muchas gracias.